mucho gusto saludar en una mesa de diálogo a nuestra compañera, nuestra corresponsal Alina Duarte. ¿Cómo estás, Alina? Muy buenas tardes, muy buenas noches. Hola, ¿qué tal, Vicente? Muy buenas noches. Bien, aquí, lista. Muy bien. También saludo con mucho gusto a Mario Campa, economista, docente y asesor de políticas públicas, amigo de la casa, conductor de un espacio los domingos, así como Alina Duarte está de 1 a 2 de la tarde, Mario Campa está de 4 a 5 de la tarde en Sin Censura TV. Mario Campa, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Vicente. Alina, los saludo con gusto. A ver, iniciemos, si me permiten, pidiéndole su opinión acerca de estas declaraciones. Una victoria contundente, dice Mario Delgado, y por más que duela que el Movimiento de Regeneración Nacional, que la coalición Juntos Hacemos Historia haya perdido alcaldías, haya perdido la mayoría en el Congreso de la Ciudad de México, pues creo que los números le dan la razón, salvo que tú hagas otro balance, querida Alina Duarte. No, bueno, yo creo que hay que ponerlo todo, yo lo decía desde un principio, ¿no? Hay que tener esto como con mucha cautela, hay que hacer un análisis con bisturí dependiendo de los estados, de las alcaldías, en el caso de la Ciudad de México también es algo muy particular. Yo creo que también a veces, y sobre todo pensando mucho en el privilegio que he tenido, ¿no? De ver también la dificultad con la que los gobiernos progresistas durante las últimas décadas en América Latina logran conciliar con el movimiento que les da el poder, pero bueno, que los lleva al gobierno más bien, y que después tiene nuevamente que atender esas demandas que originalmente los llevaron. Bueno, esto no es nuevo, ¿no? Yo creo que, yo no sé si decirle una victoria contundente, yo creo que sí, los números definitivamente, más bien yo diría sí es una victoria contundente del tema de las gubernaturas. Sin embargo, yo creo que habría que atender esos errores, omisiones, ¿no? O esas lecturas que no necesariamente gritan victoria en el caso de Morena. Y hay que ser muy exigentes y escarbar mucho en el fondo, porque a pesar de ser candidatos y candidatas, por ejemplo, no sé, estoy pensando en personas que respaldan la Cuarta Transformación con un discurso, ¿no? Que van en apoyo pleno con el presidente Andrés Manuel, no necesariamente se reflejaron en victorias o terminaron con victorias muy ajustadas, ¿no? Y todo el mundo, así como decías, bueno, yo hablo del norte, ¿no? El día de ayer, bueno, pues yo puedo hablar como parte aquí en la ciudad, ¿no? De esas contradicciones. Me parece una locura que se haya perdido, por ejemplo, la alcaldía Cuauhtémoc, o que en el caso de Xochimilco, y eso se puede explicar también porque es de las primeras alcaldías que gana Morena, antes incluso de la llegada de Andrés Manuel a la presidencia, pues ya también el desgaste ha sido tal que apenas y lograron ganar en Xochimilco, y también se explica porque hay mucha gente, ¿no? Que no necesariamente está apostándole una transformación, sino un reciclaje también de personajes ahí. Entonces son varias las especificidades de cada una de las victorias, de las derrotas, como por ejemplo, ¿no? En la alcaldía Tlalpan, yo honestamente pensaba que, por ejemplo, Gaby Osorio, ¿no? Iba a ganar la alcaldía, y sin embargo esto no fue así. O en el caso de Pati Ortiz, que se iba a reelegir, también en la Magdalena Contreras, fue bastante complicado. Entonces, yo creo que hay que atender, sí, los números, pero también la posibilidad de que esto no implique ningún tipo de derrotas para el próximo 2024. Oye, Alina, pero también hay que ser sinceros. También nos damos cuenta que no todo es la Ciudad de México. Claro. Está aprendiendo que las victorias también se dan al interior de la República Mexicana, porque gana casi todo el Pacífico mexicano. Digo, por más importante que sea la Ciudad de México, somos 32 entidades federativas. E incluso también el voto en el exterior, ¿no? Yo creo que eso ha sido también un tema que se ha minimizado, el hecho de que se hayan inscrito también decenas de miles de connacionales en el exterior, la mayoría de ellos en Estados Unidos, y que hayan tenido la posibilidad de votar. Por ejemplo, las y los chilangos en Estados Unidos también eligieron una diputación migrante, había una diputación migrante también en disputa en estas elecciones a nivel federal. Eso también creo que poco se ha visibilizado. Incluso también
tenemos que explicar ese apoyo por parte de mucha de nuestros connacionales que viven en el exterior. Es claro que hay un apoyo abierto hacia Morena, ¿no? Hacia la Cuarta Transformación, y eso tiene que ver como es una clara consecuencia de que son ellas y ellos los exiliados de los gobiernos neoliberales, de los gobiernos que nos antecedieron, y que evidentemente no fueron desplazados porque un día se levantaron y no tenían nada mejor que hacer. Son exiliados justamente de estos gobiernos. En el caso de las gubernaturas, a mí me parece impresionante, y es algo que también los medios, sobre todo extranjeros, han estado omitiendo. Ayer tomaba yo un taxi aquí en la Ciudad de México, y de repente la narrativa de todos los Loret de Mola, de todos ellos, es una pérdida catastrófica, ¿no? La gente ya no apoya al presidente Andrés Manuel, la Cuarta Transformación se ha perdido, la clase media ya está descontenta. Yo creo que eso es totalmente erróneo. Yo creo que eso es una total mentira, pensando en estas gubernaturas, pensando en que todas las encuestas, y creo que es parte del balance, que si bien las encuestas señalan que Andrés Manuel López Obrador tiene más del 60% del apoyo de la ciudadanía, también eso se explica como que a lo mejor están de acuerdo con el gobierno, o más bien están de acuerdo con el gobierno, pero no necesariamente con partes del partido, ¿no? Entonces son lecturas múltiples. Sin embargo, lo que hay es un crecimiento por parte del gobierno de la llamada Cuarta Transformación en los estados. Hay una descentralización, pero también hay que tener cuidado, ¿no? Por ejemplo, en Quito, en Ecuador, en las últimas elecciones, el movimiento correísta perdía la capital, ¿no? Y eso, dentro de estas lecturas, era el creer y tener la confianza de que se pierde, ¿no? Algo tan central como la capital, y que también aquí no nada más es Morena sí o Morena no. El tema de la capital es todas las muertes que costó en su momento fundar el PRD, que hoy es más derecha que nada y que contribuye a este clima, ¿no? De violencia, pero, o sea, perder estas conquistas históricas más allá de algo territorial, más allá de alcaldías, también es simbólico, ¿no? Entonces yo creo que es un buen momento de hacer un llamado a la reflexión de los errores, pero no caer en estos discursos, estas narrativas de los grandes medios en donde dicen ya todo está perdido y ya vamos a agarrar nuevo rumbo para no ser Venezuela, ¿no? Eso tampoco. Derrota a Morena. Creo que tú tienes otros datos, querido Mario Campa, sobre todo en Sonora. No, bueno, mira, si tuviéramos que separar victorias y derrotas de este proceso electoral, yo creo que sin duda el gran perdedor de la jornada es el PRI, ¿no? Yo creo que ahí prácticamente todos vamos a estar de acuerdo. ¿Por qué? Porque se jugaba 8 gubernaturas y las perdió absolutamente todas. No le quedó nada de gubernaturas después de este proceso electoral que se jugaban, y conserva únicamente 4 a nivel nacional, que es Coahuila, Estado de México, Oaxaca e Hidalgo. Y párenle de contar, el todopoderoso y hegemónico PRI ya únicamente conserva 4 gubernaturas. Eso para mí tiene que ser una derrota sin paliativos, ¿no? Una derrota sin buscar matices. Ahora, de los otros partidos, me parece que tanto Morena como Movimiento Ciudadano y el Partido Verde obtienen más o menos lo que querían, ¿no? Movimiento Ciudadano refrendar Jalisco, algunas de las diputaciones federales, el Congreso local. Por su parte, el Partido Verde crecer en curules de la mano de Morena, de esa coalición. Ganar, por supuesto, San Luis Potosí. Y Morena, su gran objetivo era mantener la mayoría simple y ganar la mayor cantidad de gubernaturas posible, a tal punto de que creo que excedió los cálculos que se estaban dando tan solo una semana atrás, ¿no? Que yo veía a todos los analistas decir que Morena iba a ganar entre 7 y 9, ¿no? Incluso a los encuestadores más reputados, entre 7 y 9, y terminó ganando 11, ¿no? Por la sorpresa principalmente de Baja California Sur, y algunas que no se podían dar un claro ganador como Campeche terminaron yéndose con Morena. Entonces, en ese sentido, pues el hecho de que Morena controle 19 congresos estatales, que ya tenga la mayoría de gubernaturas, yo creo que eso ya zanja toda polémica de que es en este momento pues el partido dominante, no solamente en el discurso y la narrativa nacional, sino territorialmente, ¿no? Como me mencionabas tú, Vicente, ya es una planadora en el Pacífico, nadie le disputa el Pacífico. Y lo más peligroso para el PRI
es que le está comiendo a sus electores, ¿no? Está perdiendo el PRI las clases populares, está perdiendo las zonas urbanas de ingreso medio hacia abajo, ¿no? Las periferias, fuera de esos cinturones, digamos, de los periféricos de algunas ciudades urbanas del norte, del Pacífico, está perdiendo ahí mucho voto y está empezando a perder el voto rural. Y cuando digo rural, simplifico un poco porque también es el semiurbano, ¿no? Creo que, por ejemplo, el programa de la pensión a adultos mayores tiene algo que ver, por supuesto. En 2018 Andrés Manuel gana con una coalición electoral prácticamente urbana, ¿no? Y en este sentido hay un cierto desplazamiento porque ahora conquista parte del voto rural, se extiende un poco más en las capas bajas urbanas y sí hay ciertas focos de atención, como mencionaban ustedes, en algunas zonas específicas del país, específicamente en la Ciudad de México, pues sí es una alerta, un foco de atención, pero que no nos debe desviar de digamos, de la gran fotografía, ¿no? Que es que Morena se consolida como la primera fuerza, que el presidente Andrés Manuel López Obrador es el presidente que mejor ha librado una interna en todo lo que va de este siglo XXI, cosa no menor considerando la pandemia. Y bueno, que el PRI, sobre todo Morena, logra debilitar al PRI y la orilla en este momento a que quizá tenga que repensar si quiere seguir en esa alianza, ¿no? ¿Por qué? Porque si el PAN, que parece que se consolida como dentro de esa alianza como la primera fuerza, postula a su candidato, es el que dicta los términos, es el que tiene la mayor cantidad de curules en el legislativo, el PRI puede pasar a ser una segunda fuerza marginal, puede estar totalmente subordinado al PAN, puede perder visibilidad, cuadros políticos, seguir perdiendo gubernaturas. Oaxaca y el Estado de México estarán en juego también los siguientes años y el PRI pues podría perder el riesgo de convertirse en algo tipo PRD. Entonces yo creo que eso es algo que vamos a tener que estar vigilando en los siguientes años, ¿no? Antes incluso de 2024. Antes de saludar en Perú a un amigo que se suma a esta mesa de diálogo, déjame hablar de el relanzamiento de la campaña Juicio a Expresidentes, Alina, Mario, porque mucho han dicho en la oposición en estos días, ganó el pueblo, escuchen al pueblo, que el pueblo, bueno, pues el pueblo se viene el 1 de agosto con la consulta popular para el juicio a los expresidentes y vale más que se escuche al pueblo cuando pida justicia hacia atrás, hacia los expresidentes del PRIAN. Y eso me llama mucho la atención porque hay que guardar muchos de estos discursitos de Alito Moreno, el presidente del PRI, de Marco Cortés, el presidente del PAN, de Chucho Zambrano del PRD, querida Lina. Totalmente. Yo creo que una de las frases el siguiente día de las elecciones que decía el presidente Andrés Manuel, ¿no? Decía, pues, vamos a dar más pueblo, ¿no? O sea, si lo que quieren más democracia, se necesita más pueblo. Yo creo que esto es la consulta popular, siempre lo hemos dicho, ¿no? Ariadna, Omar, otros compañeros y compañeras que han sido parte de este esfuerzo y sobre todo la misma gente que se nos acerca es cómo consolidar esos esfuerzos populares para realmente lograr una transformación. A veces no solamente es a través de un partido, ni mucho menos a través solamente de ir a votar. Sin embargo, sí creemos que esto lo está logrando aglutinar a diferentes sectores estudiantiles, sindicales, defensores del medio ambiente, organizaciones feministas, cuyo denominador en común es exigir justicia, es exigir reparación de los daños, las garantías de no repetición también, durante todos los crímenes que se han orquestado durante décadas y que han sido impunidad, que la regla ha sido la impunidad. Entonces, el próximo domingo estaremos a las 10:30 de la mañana ahí en el Zócalo capitalino, estaremos dando una rueda de prensa, también estaremos brigadeando, que es generalmente lo que hacemos a donde vamos y repartimos esta información, hacemos un llamado a la gente a que se sume a esta campaña de juicio sí, impunidad no, para que el próximo
1 de agosto logremos que 37 millones de mexicanos y mexicanas salgan a formar parte de esta consulta popular. Pronto tendrá por obligación el Instituto Nacional Electoral que dar a conocer y difundir esto, como lo hizo en las elecciones del pasado domingo, a través de televisión, radio, medios, varios, tendrá que dar a conocer que el próximo 1 de agosto hay esta cita, ¿no? Nosotros decimos una cita con la historia, pero sobre todo también, no solamente con el pasado, que esto se entienda también como una oportunidad de construir hacia adelante, sí, de llevar al banquillo de los acusados a quien sea necesario, pero sobre todo el organizarnos y el que este tipo de situaciones no vuelva a pasar. Entonces, este es el llamado a la población mexicana a que nos involucremos en la conformación de este poder popular y que cualquier tipo de demanda sea simplemente resuelta, como dices, Vicente, pues por el pueblo, ¿no? No necesitamos estos voceros de derecha que ahora se cuelgan en estas demandas. Entonces, para empezar, el domingo a las 10:30 de la mañana nos vemos en el Zócalo. Mario, si se escucha al pueblo, pues que se escuche el 1 de agosto, no vaya a ser que salgan otra vez estos clasistas de los partidos del PRIANREDE a decirnos que el pueblo al que se referían ellos no era el pueblo el que quiere juicio, el que quiere justicia con los expresidentes. Claro, y yo creo que se han dado ciertos avances en los últimos días que no podemos tampoco soslayar, ¿no? Que es, por ejemplo, la inhabilitación de Luis Videgaray, ¿no? Que por 10 años, por supuesto, sabemos de las investigaciones que han avanzado del caso Odebrecht, ¿no? Que rodean a Lozoya y también algunos de los integrantes de la Comisión de Energía, donde, por cierto, también estaba ahí involucrado Ernesto Gándara, que acaba de perder la elección en Sonora. Y esos citatorios se dieron tan solo en abril, ¿no? Entonces vamos a ver algunos productos de esas investigaciones y por supuesto que está conectado a todo esto, ¿no? Porque está ahí, es el equipo cercano, el equipo compacto de Enrique Peña Nieto, ¿no? Y por el lado, pues, de Calderón ya sabemos lo que le depara en la cuestión de su cercanía a Genaro García Luna. Entonces hay elementos para llevar a cabo esta consulta. Y sabemos, por supuesto, que se tiene que hacer así, porque no únicamente como un ejercicio de involucrar a la gente, ¿no? Y que, por supuesto, elevar los costos políticos ilegales de la corrupción, ¿no? También es una señal que ayudará a frenar este tipo de cuestiones hacia adelante, ¿no? No hay que pensar en que simplemente es un mecanismo de revisión hacia atrás de lo que se hizo, sino que también puede ser un disuasivo hacia adelante para demostrar que, pues bueno, serás presidente y lo que tú quieras, pero tienes que rendir cuentas y la presión social y la opinión pública van a estar sobre ti porque finalmente es un cargo, pues, importante, ¿no? Claro. Entonces, eso por supuesto tiene que ser evaluado, tiene que ser considerado, creo yo, que es un momento, es un hito, digamos, en la democracia mexicana que se le pregunte también a la gente esto, porque sabemos que históricamente el Poder Judicial también no ha estado a la altura quizá de lo que necesita o las demandas de justicia, la sed de justicia que ha tenido la gente. Y si el Poder Judicial se está quedando corto y si hay mecanismos, trabas, cualquier cantidad de obstáculos para que haya justicia, bueno, pues están otros instrumentos políticos a los cuales se puede recurrir, ¿no? Mario, Alina, déjenme incluir en esta mesa de diálogo, en esta conversación, al sociólogo, profesor de ciencia política en la Universidad Católica de Lima y en la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, a don Carlos Alberto Adriancén, a quien saludo a la distancia. Carlos Alberto Adriancén, muy buenas tardes, muy buenas noches, desde México para Perú, un abrazo, ¿cómo le va? ¿Cómo le va? Buenas noches a todos y a todas. Muchas gracias por la invitación y un abrazo también desde Perú para allá. Oiga, el abrazo tiene que ir a ustedes porque tengo entendido que un candidato de izquierda, un candidato progresista, un candidato por el que la oligarquía tal vez no daba un peso, ha dado el campanazo. Cuénteme, ¿qué es lo que está pasando allá en Perú? Bueno, efectivamente, el día domingo se realizó la segunda vuelta de las elecciones presidenciales peruanas y todo hace indicar que Pedro Castillo será el próximo presidente del Perú, aunque aún faltan algunos pocos votos por contar y algunas actas observadas por resolver.
En principio, los resultados oficiales deberían declarar a Castillo presidente. Castillo, como ustedes dijeron, es un líder sindical, maestro de escuela rural, antiguo rondero de la zona de donde viene, que es la sierra del departamento de Cajamarca, que es un departamento al norte del Perú. Y efectivamente ha sido una gran sorpresa. Hace 3 meses, muy poca gente estaba al corriente de quién era Castillo, y Castillo, con una buena campaña en la primera vuelta, yo creo, ha logrado agrupar detrás de sí el malestar profundo que se vive en el país desde hace un tiempo y que ha sido agudizado por la pandemia. Fíjate, Carlos, que sobre todo con Alina hemos platicado una y otra vez de estos cambios, de esta transformación de Latinoamérica, el viraje hacia la izquierda y lo que significaría, por ejemplo, para nosotros en México, con un Andrés Manuel López Obrador y sus relaciones con Alberto Fernández y con otros líderes en América Latina. ¿Qué piensas de este viraje a la izquierda en Perú y si va camino a la estabilidad? Porque han tenido pues muchos altibajos en los últimos años ustedes allá. Sí, a ver, Perú quedó excluido del anterior giro a la izquierda, la primera ola progresista en América Latina, pese a que Ollanta Humala ganó las elecciones en 2011, decidió no producir el viraje que había prometido y mantener básicamente el status quo existente en el país. Así que pasó la primera ola progresista y el Perú siguió en la senda neoliberal. Lo que tenemos ahora, yo creo, es una circunstancia muy favorable en extremo para que se produzca finalmente el giro a la izquierda en la región, y Perú, que ha sido, yo creo, puntal del Grupo de Lima, para no ir más lejos, se alinee su política exterior con nuestros hermanos de América Latina, efectivamente con el presidente Fernández en Argentina, con AMLO en México y con, por supuesto, Arce en Bolivia, entre otros, ¿no? Yo creo que es una cosa que va a suceder. Creo también que va a ser muy difícil el camino. Hay que reconocer que Castillo es una persona que ha aparecido pronto, que sus equipos de gobierno son más bien precarios, el partido también es bastante precario, y que yo creo que el establishment político y económico no se la va a poner para nada fácil. Y por lo tanto, va a haber que remar muchísimo para estabilizar el gobierno y para producir el giro que se ha votado el domingo. Alina, y lo que menciona Carlos, creo que lo hemos reportado una y otra vez en México. Una élite, de un grupo de privilegiados que no necesariamente van con los brazos cruzados, dejar que se les vayan esos privilegios y de lo que han disfrutado. Bueno, Castillo le gana a Keiko Fujimori, la heredera de la dinastía Fujimori, del expresidente Fujimori. No es poca cosa. Así como yo lo visualizo, salvo que ustedes tengan otra opinión, como la misma batalla en diferente lugar que está dando, por ejemplo, en México Andrés Manuel López Obrador, que dio en su momento Lucho Arce en Bolivia, y así sucesivamente, Alina. Totalmente de acuerdo, Vicente. Yo creo que este tema de Perú además sorprende porque creo que, como bien lo menciona el compañero, ¿no? Hace unos meses ni siquiera la gente sabía quién era Pedro Castillo, un personaje que no nada más es esto que señala, un líder sindical, ¿no? Que viene de este Perú rural, sino que además también hizo una campaña sin redes sociales, que acaba de abrir su cuenta de Twitter apenas hace unas semanas y ahora tiene ya más de, veía 100,000 seguidores, alguien que era totalmente desconocido, ¿no? Para las fronteras hacia afuera de Perú, y que hoy viene, y ya estamos hablando hoy en México de qué implicaría una presidencia de Pedro Castillo. Yo creo que esto, al igual que hemos visto en otras latitudes, con sus especificidades también, estamos viendo un personaje que va en contra de los intereses de las oligarquías, que se les logra colar dentro de este clamor popular, que tiene un respaldo masivo de la gente, que hoy lo están apoyando día y noche, que así como nosotros estamos al pendiente de estos conteos, bueno, no me imagino la gente allí en Perú contando el voto por voto, la posibilidad de un fraude, que también esto de los fraudes pues no nos es ajeno, lamentablemente aquí en México, eso también estaba ahí sobre la mesa en el caso de Perú, y que ahora, ¿no? También es ni más ni menos, era la sede, ¿no? De este
este grupo de Lima, ¿no? Que le dicen el cártel de Lima, y que ahora hemos visto y que con el paso del tiempo, con el paso de los meses, ese grupo de Lima se va desmantelando, ya no tiene a Lima, ya no tiene los gobiernos como el de Piñera, está desbaratado, ¿no? Con protestas masivas y una constituyente en puerta, el gobierno de Iván Duque también caracterizado por la represión y el nulo respeto a los derechos humanos que tanto proclamaba en el tema de Venezuela, y pues parece que Perú se suma a esta oleada, ¿no? Respaldada por movimientos populares que obviamente irrumpe en la escena. Entonces, como también bien lo dices, no es menor que esté derrotando a Keiko Fujimori, uno de los máximos representantes, su padre, de las expresiones de los gobiernos neoliberales en toda la región, y que ahora pues lo vemos, la vemos derrotada, pero que lamentablemente, y bueno, ya lo dirá el compañero, cuál es su balance, ¿no? Porque pareciera que con toda esta catarsis que ha habido en los últimos, específicamente, pues 1 año, 2 años en Perú, sería difícil creer que simplemente a través de las urnas esto va a llegar a una relativa tranquilidad. Esto no ha ocurrido durante los últimos años. Sin embargo, creo que con lo que nos quedamos muchos y muchas afuera de Perú es con la esperanza, ¿no? De que algo también se sume, y que sumada a este contexto geopolítico regional, pues se puede impulsar una suerte de nuevas alianzas, una nueva coalición, ¿no? Como en su momento crearon el ALBA, crearon la CELAC, le apostaron a una nueva organización, pues esperemos que Perú también se sume a esas filas. Mario Campa, otra vez los de abajo contra los poquitos de arriba. Sí, Vicente, yo creo que es muy interesante lo que está pasando en Perú como una especie de fenómeno sudamericano, ¿no? Como parte de ello. Quizá en Ecuador aparentaría ser una excepción porque gana el candidato liberal, pero gran parte tiene que ver con una división de la izquierda con ciertos movimientos sociales que se alinearon en otra candidatura, ¿no? Pero incluso si ponemos un poco de lado a Ecuador, pues es lo que estamos viendo en Perú. Ya mencionaban el constituyente de Chile, la elección que viene en puerta, donde la izquierda va arriba en las encuestas, Petro arriba en las encuestas en Colombia, Lula arriba en las encuestas en Brasil, podría pues traer una nueva ola de gobiernos progresistas a todo el continente, ¿no? O al menos al sur del continente. Entonces, específicamente lo que vimos en Perú, una de las cosas que sorprende es que, bueno, las élites limeñas, algo que incluso pues hemos visto en muchas partes de Latinoamérica, se burlan de Castillo porque no habla del todo correctamente el español, ¿no? Y porque viste como campesino. Y aún así con todo eso consigue, creo que el último cálculo era aproximadamente el 35% del voto en Lima, ¿no? Y se llevó de calle el sur, la serranía. Keiko Fujimori, como se esperaba, también conquista el voto de los peruanos en el exterior, que es de más de 300,000 peruanos que votaron. Por cierto, deberíamos de aprenderle algo a Perú, porque votan mucho más peruanos en el exterior de lo que votan los mexicanos, ¿no? Hay que ver ahí qué podemos hacer hacia adelante. Pero también tiene su simbolismo potente, porque hay que recordar que Vargas Llosa pierde con Fujimori una elección que la tenía ganada, y ahora para esta otra pues se alinea detrás, como buena élite, no más que intelectual, se alinea detrás de la candidatura de Keiko Fujimori, quien por tercera ocasión pierde por un margen muy breve y por tercera ocasión desconoce los resultados, y ya se decía que estaba recurriendo pues a una supuesta impugnación internacional y haciendo una especie de llamado, ¿no? Entonces hay que estar atentos, porque a estas alturas, sin caer en alarmismo, sin caer en estridencias, pues no hay que descartar un posible golpe, como ya lo hemos visto en Bolivia y lo hemos visto en otros países de América Latina, ¿no? Por supuesto hay que estar pendientes y como comunidad internacional, pues validar de alguna forma el resultado, ¿no? Carlos Alberto Adriancén, sé que tiene muchos compromisos, pero ¿por qué no cierra con una reflexión desde Perú? Porque bien lo dice Mario, hay muchas cosas que se pueden aprender de México, no sé si Perú pueda aprender también de nuestro país. En fin, ¿qué reflexión le queda, Carlos Alberto Adriancén? Permítame, yo quisiera hacer una advertencia y una reflexión. Efectivamente, como señaló el compañero que me antecedió, ha habido amenazas de fraude y se han concretado estos intentos hoy en la noche, hace 40 minutos,
en una conferencia de prensa encabezada por Keiko Fujimori, donde ha solicitado la anulación, que es distinto a la impugnación, la anulación de 803 actas, perdón, que implican la anulación de 200.000 votos en territorios ampliamente favorables a Pedro Castillo en el sur del país, ¿no? Este pedido de anulación de votos, si bien es legal, hay que decirlo, es sumamente endeble. He visto la totalidad de la conferencia de prensa y las razones para explicar el 80 o el 70% de dichas impugnaciones no van a resistir el más mínimo análisis legal por el Tribunal Electoral del peruano, ¿no? Me queda claro que el intento de Keiko Fujimori ahora y de su partido político es deslegitimar las elecciones, por un lado, alargar el conteo de votos para debilitar a Pedro Castillo en su proceso de toma de mando y eventualmente jugar la carta de la violencia, ¿no? Esperar que las poblaciones que han votado, ustedes piensen que en un tercio del país, en el sur peruano, Cusco, Puno, Huancavelica, Ayacucho, los márgenes de voto en los departamentos, que son el equivalente a los estados mexicanos, en los departamentos equivalen a alrededor del 85 hasta el 90% de votos en Puno, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo creo que es muy peligroso lo que acaba de hacer Keiko Fujimori, ha manchado el proceso electoral, yo creo que está debilitando las instituciones del país con excusas legales francamente muy débiles que creo que hay que rápidamente condenar. Yo también creo como ustedes que hay que reconocer y pedir a los países y respetuosamente al gobierno de López Obrador y en fin a la comunidad internacional que por lo menos manifieste su extrañeza frente a este comportamiento a todas luces, yo creo, irregular y poco leal con la democracia de la candidata Fujimori, ¿no? Esa sería mi primera advertencia a formular. Y la reflexión que quizás podría hacer para cerrar, este año se cumplen 200 años de la independencia del Perú, ¿no? El Perú, a diferencia de México, no tuvo una revolución mexicana, no tuvo gobiernos nacional populares, a excepción del gobierno militar de Velasco, y es un país que se ha democratizado tarde. En el año 1969 se produjo la reforma agraria que terminó liquidando el régimen servil en el campo y convirtió en ciudadanos a las mayorías indígenas de este país, otorgándoles el derecho al voto en la nueva constitución del año 80 y entregándoles tierras para que trabajen. Castillo es hijo de ese proceso. El padre de Castillo es uno de los beneficiarios de la reforma agraria en la zona norte del país y en ese sentido Castillo es un producto de ese hecho fundamental en la historia reciente del Perú. Creo que con particularidades, como dijo la compañera, ¿no es cierto? Todos los procesos tienen sus rasgos fundamentales, sus rasgos distintivos. La victoria de Castillo puede ser el inicio o el ingreso, más bien, de un nuevo grupo social a la cosa pública, a manejar instancias del Estado. Estos hijos de la reforma agraria, estas clases medias provincianas emergentes y profesionales y campesinas y de trabajadores pueden ingresar al aparato estatal y a manejar el poder político. En ese sentido, creo que, guardando las distancias ciertamente, habría que entender esto como algo parecido a lo que sucedió en Bolivia con la subida al poder de Evo Morales. Ciertamente Evo Morales es un cuadro mucho más preparado y tenía detrás del MAS que era un aparato político mucho más sólido, ¿no es cierto?, que Perú Libre, pero yo creo que en términos del significado histórico es lo mismo. Pues yo te quiero agradecer, Carlos Alberto Adriancén, sociólogo, profesor de Ciencia Política en la Universidad Católica de Lima y en la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, por habernos acompañado en Sin Censura. Que sepas que en México, en Estados Unidos, en el mundo hay un espacio en el que somos libres como el viento para discutir, para hablar de temas con total libertad y que esta también es una trinchera para ti, Carlos. A la distancia te mando un abrazo y estamos al pendiente de lo que ocurre en tu país. No, muchas gracias por la invitación. Espero volvernos a encontrar muy pronto, seguramente. Hasta luego. Claro que sí, que así sea. Es Carlos Alberto Adriancén hablando con nosotros desde Perú. Y compañeros, Alina Duarte, Mario Campa, también quiero encaminarme hacia la recta final de esta mesa de diálogo y de esta edición de Sin Censura, haciendo mención de una controversia, porque mucho polvo se ha levantado con las declaraciones de Alberto Fernández, el presidente
de Argentina, quien creo yo que quiso bromear con algo que bromeaba Facundo Cabral, que en paz descanse, que tanto extraño Facundo Cabral, porque hizo referencia a aquello de que los mexicanos vienen de las pirámides, los brasileños de las selvas y los argentinos de los barcos, y le salió mal a Alberto Fernández. Yo por eso pregunto, ¿Alberto Fernández racista? Déjenme proyectarles el audio, por cuestiones de derechos no le puedo presentar las imágenes, pero frente a Pedro Sánchez, el presidente del gobierno español, petardea, se resbala el presidente de Argentina y ya reaccionó hasta Felipe Calderón. Imagínense ustedes cómo estará la controversia. Felipe Calderón con COVID-19 y toda la cosa, también muestra su racismo. Escuchen por favor al presidente de Argentina. La América Latina y Argentina puntualmente somos por sobre todas las cosas americolatinistas. Creemos en América Latina y en nuestro continente y en la unidad de nuestro continente. Pero particularmente también soy un europeísta, soy alguien que cree en Europa. Porque de Europa, escribió alguna vez Octavio Paz, que los mexicanos salieron de los indios, los brasileros salieron de la selva, pero nosotros los argentinos llegamos de los barcos. Y eran barcos que venían de allí, de Europa. Y así construimos nuestra sociedad. Y Europa ha sido, en todo tiempo, ha estado entre los principales inversores reales, no financieros, inversores para el desarrollo de nuestro país. Y esa unión que tenemos que lograr entre la Unión Europea y América Latina hay que lograrla y hay que seguir trabajando. ¿Qué cosas con estas declaraciones del presidente de Argentina, Mario Campa? ¿Qué piensan? Sí. ¿Se le chispoteó? ¿Cómo que los mexicanos de los indios? Digo, con mucho orgullo, de los, claro, pero creo que fue hasta mal planteado. ¿De los indígenas se referían? Los indios son de India, pero bueno, pues, a ver, Alina Duarte. Bueno, en realidad, justamente dando seguimiento a estas declaraciones, que pues creo que también es una oportunidad, ¿no? Hablar de racismo en nuestros países, que a veces solamente se toca el racismo de los estadounidenses hacia los latinos, de los europeos, hacia este lado, pero no se habla de ese racismo estructural que está anclado en nuestras sociedades. Daba seguimiento a eso y encontraba la frase de Octavio Paz a la que dijo hacer referencia, la cual es pues bastante distante, ¿no? Dice: los mexicanos descienden de los aztecas, los peruanos de los incas y los argentinos de los barcos. Sin embargo, sí hay una canción de un rockero llamado Lito Nevia, que él sí decía, los brasileños salen de la selva, los mexicanos vienen de los indios, pero nosotros los argentinos llegamos de los barcos. Más que citar al Premio Nobel de la Paz, estaba citando a un rockero que claro está, ¿no? Y eso tampoco es, yo creo que no es algo oculto, no es algo que la gente tampoco lo sepa, ¿no? Yo creo que hay bastante racismo dentro de América Latina y justamente en esta lógica colonizadora, ¿no? Mental de mucha gente en el sur, ¿no? Específicamente en Chile, en Argentina, evidentemente dan muestras muchas veces, y no digo que en México no, simplemente desde este origen, ¿no? Donde hubo más asentamientos de europeos en el sur, porque llegaron y acabaron con todos los pueblos indígenas que pudieron, a diferencia de algunos que resistieron este proceso de la colonización en algunos de nuestros pueblos, y por eso se mantuvieron los pueblos indígenas. En el caso, ¿no? Y que fue un poco en Estados Unidos justamente, que llegaron y arrasaron con los pueblos originarios. Bueno, en Chile resistieron los mapuches, ¿no? También, que están ahí, también en una parte de Argentina, es decir, en Bolivia los aymaras, etcétera. Sin embargo, pues claro que hay un racismo estructural, y que en el caso de América Latina, pues no es por decir el hecho de que los presidentes se nombren progresistas, pues está
están exentos de estas contradicciones y también de cierto racismo. Yo no sé si lo hizo adrede, si hubo un lapsus ahí, de confundir a un rockero con Octavio Paz, yo no lo sé, pero bueno, incluso, ¿no? O sea, pedir, no sé, estoy pensando en personajes icónicos, ¿no? El Che Guevara, que era sumamente machista, el mismo Evo Morales, que en algún momento decía que las hormonas del pollo hacían homosexuales a las personas, es decir, o sea, ha habido muestras de que son humanos, tienen contradicciones y pertenecen a otras generaciones, y eso no disminuye también sus contribuciones, ¿no? A la sociedad, más bien establece los retos que tenemos como sociedad, el hecho de ser y representar una sociedad que se quiere transformar a sí misma, pero que retos, contradicciones, racismos, machismos existen, ¿no? Como parte de la misma historia de nuestras sociedades. Fíjate, Mario, fíjate, Alina, que si no hubiera sido precedido este mal chiste o este comentario o este resbalón por el yo soy europeísta, tal vez no hubiera tenido el mismo impacto, pero bueno, se declara europeísta Alberto Fernández y se resbala muy feo, salvo que tú pienses otra cosa, Mario, no quiero poner palabras en tu boca. Yo creo, mira, Vicente, yo creo que hay una mezcla de, sí me están escuchando, ¿no? Claro. De hierro y de exageración. Hierro porque por todo lo que ustedes han mencionado, pero también creo que hay algunos elementos particulares en la historia de Argentina que sí hay que considerar para darle contexto a la declaración, ¿no? Sabemos que Argentina no tenía tampoco, sí había pueblos originarios, pero no quizá en la cantidad que había en México o en Perú, ¿no? La historia que tienen también con respecto a Chile, donde los mapuches tuvieron una resistencia muy feroz, es un tanto también distinta. Pero sobre todas las cosas, creo que Argentina tiene la peculiaridad de que tuvieron olas migrantes fuertísimas, ¿no? Principalmente desde Italia, pero también un poco de España, pero italianos llegaron muchísimos, ¿no? En particular desde Génova, si no me equivoco. Quien haya ido en algún momento a Buenos Aires, específicamente a La Boca, sabe que efectivamente los argentinos tienen algo con el mar, ¿no? Con los barcos en particular. Las casas en La Boca están pintadas, tienen esas pinturas y están construidas a base del material de los barcos, ¿no? Y de las pinturas que se utilizaban en los barcos, en los astilleros. Entonces tienen una historia muy particular y además no necesariamente son migrantes que llegaron en situación favorable, ¿no? Muchos de ellos venían pues en condiciones distintas a migrantes que llegan a otras partes del mundo, pues con una situación ya un poco más solvente. Sabemos que los argentinos pues tienen incluso, no sé si creo que no, el término no es una lengua, sino dialectos, ¿no? El lunfardo, por ejemplo, particularmente en Argentina, colonias enteras de migrantes europeos específicamente. Entonces yo sí creo que tiene algunas particularidades, ¿no? Incluso forma parte de esta mística nacional el hecho de estar siempre extrañando Italia, ¿no? De estar siempre extrañando Europa. La melancolía del argentino se le atribuye a todos los migrantes que añoran con regresar con sus familias a Italia. Entonces, si bien considero que quizá pueda haber un hierro, también creo que hay cierto contexto específico de Argentina que habría que poner en la balanza, ¿no? Creo, incluso en el tuit, Alberto Fernández después aclara que no era su intención ofender a nadie, ¿no? Bueno, el que no sé si tenía intención o no intención es Felipe Calderón, que ya se metió también a este tema y creo que Felipe Calderón termina regándola peor que Alberto Fernández. Escribe Felipe Calderón en Twitter: ¿qué tal la cita de Octavio Paz? Bien europeos, será un complejo, pero le falta un poquito de cultura al presidente de Argentina. Acá decimos, yo nunca he escuchado esta frase, pero acá decimos, no tiene la culpa el indio, sino el que lo hace presidente. ¿A quién se referirá? ¿A López Obrador, que tanto odia? O sea, primero, ¿quién chingados le manda a meterse en lo que no le importa? Pero además termina cajeteándola más feo Felipe Calderón. No. A ver, Alina, ¿con qué cierras?
Bueno, totalmente, ¿no? O sea, yo lo vuelvo a decir, como que a veces es bien fácil darse cuenta de lo que nos oprime, pero no de cómo oprimimos, ¿no? Y el pedirle a alguien que se dé cuenta de cómo es racista, de cómo sus privilegios, ¿no? En este caso específicamente, ¿no? Con estas ascendencias europeas, o el ser blanco, ¿no? O sea, en México o en Chile, ¿no? Representa pues totalmente una cuestión distinta. Viene Felipe Calderón y nos muestra, ¿no? Que puede arruinarlo y puede montarse en este debate, esta frase a la que hace referencia, ¿no? Que es sumamente clasista, ¿no? De la culpa no la tiene el indio, sino quien la hace compadre, que es como la frase, ¿no? Y ahora dice quien lo hace presidente. Yo creo que es, bueno, es Felipe Calderón, ¿no? Y la verdad, más que un desacierto, me parece una nueva muestra, ¿no? La última de ellas, de justamente este clasismo, de este racismo, que pues no hay que dejar pasar, digo, ya lo sabemos, sorpresa no es, ¿no? Pero bueno, ahí está nuevamente diciéndonos, miren, aquí estoy, y creo que ya ahora hacen más seco, generan mucho más controversia el simplemente diciendo cualquier cosa, porque ya la gente también ya no es como que le siga mucho, ¿no? A estos personajes. Mario Campa. Bueno, creo que forma parte de una conversación más amplia de lo que hizo Felipe Calderón durante el día, ¿no? Porque además de este tuit, pues todo el mundo se sacó de onda porque felicita, ¿no? A los nombramientos en el Banco de México de Hacienda y el mismo día, pues hay, creo, una columna de Madero que sabemos que tiene ahí, forman parte ahí de un grupo político más o menos cercano, donde hace una especie de reflexión sobre la jornada y dice, no es cierto que gana la alianza, sino que es un fracaso, no vamos a tratar de ponerle paliativos. Y yo no sé si sea un intento de los maderistas, calderonistas, de moderarse un poco, pero ¿por qué? Para intentar quizá quitarle poder a Marco Cortés o incluso al mismo Ricardo Anaya de cara a 2024. Entonces yo creo que algunas de las cuestiones que están tramando ahí ya las iremos viendo en los siguientes meses, merece una reflexión aparte. Y en este caso, pues sí, efectivamente intenta jugar con la frase que termina en compadre, la cambia por presidente, pero pues uno siempre duda de Felipe Calderón y dice, pues sí, nadie te está llamando aquí, es una conversación donde realmente no pintas mucho y donde pues no se requiere tu participación quizá, ¿no? Pero bueno, ya sabemos que ese es Felipe Calderón, ¿no? Pues que le recuerden que con el COVID no puede acalderonarse o afeliparse o abololarse, entendió el que entendió, y luego se escudarán en esas cosas. Mi querida Lina Duarte, ¿por qué no cerramos mejor invitando a la gente para que te siga en redes sociales, para que te siga en los diferentes espacios, tus trincheras? Muchas gracias, Vicente. Pues yo les invito a que me sigan en Twitter en @LinaDuarte_, en Instagram _Alina Duarte, en Facebook.com/Alina Duarte Periodista, también en mi canal de YouTube, pero sobre todo que me acompañen el próximo domingo 10:30 de la mañana junto con Omar García, Ariadna Baena en el Zócalo Capitalino para el relanzamiento de esta campaña de juicio a expresidentes, y después nos vemos a la 1 de la tarde aquí en Sin Censura el próximo domingo. Te mando un abrazo, Vicente, a ti y a Mario y a todo el equipo y al auditorio de Sin Censura. Usted, maestro, también cierre invitando a la gente para que lo apoyen en redes. Igualmente, un abrazo de vuelta. Sí, nos vemos el domingo para empezar a las 4, de 4 a 5, como es costumbre aquí en Sin Censura. Y recuerden también seguirnos en la red social de Twitter bajo la @Mario_Campa. Y pues nos seguimos viendo en este espacio. Felicidades, Vicente. Sé que por ahí me dijo un pajarito que has tenido muy buena audiencia. Enhorabuena, ¿no? Seguimos esta familia creciendo y con contenidos originales que nadie más ofrece, ¿no? ¿Les presumo antes de que se vayan? Pues no sé, tú sabrás. En los últimos 4 días, domingo, lunes, martes y hoy miércoles, Sin Censura TV registra más de 11 millones de visualizaciones. 3, 6, 8, 9, 10, casi 11 millones de visualizaciones, amigos. Y los hago responsables a ustedes, Mario, Alina y todos los que forman parte de esta familia Sin Censura, del éxito
de audiencia que estamos teniendo en los últimos días. Hoy casi le pegamos otra vez a los 3 millones de visualizaciones. Hoy tuvimos 2.628.387 visualizaciones y porque YouTube nos hizo corte de caja desde hace como 2 horas. Pero bueno, pues con eso lidiamos y yo estoy muy orgulloso, muy agradecido de esta familia que hemos ido construyendo a empujones, a jalones, con 2 cacahuates, un chivito, un taxi por aquí de Alina en sus coberturas, con Mario Campa y un ceviche y una cerveza en Hermosillo. Pero la verdad es que estoy muy agradecido con la audiencia, muy agradecido con la gente que confía en nosotros y qué bueno que no confíe ni en nosotros a ojos cerrados, pero obviamente mucho de esto es gracias a ustedes, Alina, Mario. Hombre, esa responsabilidad sí me gusta. Gracias, Vicente, también por la oportunidad. Definitivamente nos conocimos hace un año, un poco menos de un año, la cobertura de Andrés Manuel en Washington, y mira cuánto ha crecido, que bastantes compañeros y compañeras se han sumado, y pues bueno, yo feliz de estar aquí, aunque, y eso que dices, ¿no? Y que creo que es algo que valoro, no es el hecho de venir nada más a ser complaciente, ¿no? Yo creo que incluso cuando todos te echan bola y te dicen, no estoy de acuerdo, eso también, ¿no? Es parte de este debate y parte de hablar sin censura. Entonces yo también estoy muy agradecida contigo y con el público que a pesar de estar en desacuerdo, también, ¿no? Siguen sintonizando y te dicen sí, no, pero confían también en este espacio. Así es, mi querido Mario, un abrazo, mi querida. Un abrazo. Mi querida Lina, un abrazo y bueno, espero que estos números, gracias muchachos, espero que estos números sean un buen regalo de cumpleaños para mi querida Ceci Vega, a quien quiero mucho, a quien le agradezco mucho de lo que estamos haciendo. Ceci inició hace algunos años, no sé si 8, 6, no, ya no recuerdo, pero hace tanto tiempo que inició desde llevarnos los números hasta evolucionar a convertirse en una de nuestras productoras, tal vez, con mucho respeto lo digo para todos los compañeros, la más comprometida con este espacio libre como el viento. Hoy cumpleaños, te mando un abrazo, Ceci, que Dios te bendiga y espero que estos números también sean un regalo para ti.